Violencia y conflicto armado en Colombia. Entonces tenemos que el conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como la extensión del territorio. Asimismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en el que el conflicto surgió, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia, hecho que se convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. Entonces tenemos que el primer periodo entre la violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva en un periodo que comprende de 1958 a 1982, pues marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. Esta simultaneidad entre la propuesta de la paz de la paz, pues ha conllevado a que no se generen acuerdos para llegar a un cese de fuego y así generar una mejor vida. Entonces vemos como en las imágenes pues hay personas, bueno, cadáveres, eh, como producto de la violencia, el maltrato que le daban a las personas, el perseguimiento, y ya comienzan a generarse en los periódicos los aspectos más importantes sobre, sobre las guerras, y pues vemos cómo se genera una incertidumbre, cómo se genera un miedo entre las personas, entre estas comunidades. En cuanto a la expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar en 1982 a 1996, pues acá es como una simultaneidad de la propuesta de paz por el presidente Belisario Betancur y la opción militarista de las FARC llevó a una mayor polarización política y social del país durante los años 80. En el contexto de la política y social del país durante los años 80, en el contexto de la protección de los derechos humanos, eh, empezaron un proceso de paz con las guerrillas acompañada del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada. Pues con ello se marca un importante giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y el reconocimiento político a los alzados en armas. Estos experimentos pues encontró toda suerte de resistencias sociales e institucionales entre los mandos militares, la mayoría de los gremios económicos y buena parte de los establecimientos político nacional, pero también entre los élites regionales que percibían como una amenaza el avance electoral de la izquierda y el asedio guerrillero que se manifestaba en las extorsiones y en los secuestros. Entonces vemos ya cómo se crearon nuevos movimientos de guerra, como el movimiento el M-19, cómo los periódicos pues informaban sobre un proceso de paz, cómo los líderes de estos grupos armados, entre comillas, entregaron sus armas como proceso de desmovilización, y cómo el narcotráfico, como cuando se explotó la bomba hacia el periódico El Espectador, por grupos del cartel de Medellín. En cuanto a los años de la tragedia humanitaria, 1906, 1996 y en el 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local.
Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión a la muerte y el destierro. También otro aspecto importante que se generó en este periodo fue el paramilitarismo, que masacra, se expande, coopta y transforma a política. Entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, en una primera es el hecho de que el gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas a través de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violación a los derechos humanos o con nexos con el narcotráfico. Pues acá tenemos que las AUC, las autodefensas, negocian y se movilizan. El Estado empuja a las FARC a sus retaguardias en la época del 2005 y del 2002. Entonces vemos cómo personales de estos grupos armados se reúnen en el Congreso de la República para llevar estas negociaciones. Pero más sin embargo, siguen los bloqueos, siguen los paros y pues la lucha incansable hacia los cultivos de coca para erradicarlos. Pero acá, pues un aspecto importante es que las guerrillas ya secuestran más seguidamente, estas crecen y llegan fuertes al departamento de San Vicente de Caguán, donde las guerrillas pues no quisieron transitar a la vida civil de la mano de la reforma constitucional de 1991, pues por el contrario, alejadas de los centros urbanos, ampliaron su ejército y lograron aumentar sus combatientes a 30.000, sumado las FARC y el ELN, y los reclutos de otras organizaciones intensificaron el secuestro y la utilización de los recursos provenientes del narcotráfico y le propinaron grandes derrotas a la fuerza pública en el sur y en el oriente de Colombia. Ya pues en el 2005, en el 2012, sigue el reacomodo del conflicto armado. Se distingue una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción de contrainsurgente, debilitando, pero no doblegando a la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Entonces, como aspecto fundamental de la violencia y los conflictos armados en Colombia, nos queda que la historia de la guerra en Colombia deja ver, por otra parte, un esfuerzo sistemático de búsqueda de salidas políticas y negociadas, pues son esfuerzos que han comprometido e ilusionado a un amplio sector del país con la posibilidad de un escenario libre de enfrentamientos y trámites violentos que permitan que el país se enrute hacia la construcción de una paz duradera. Reformas constitucionales, treguas, amnistías, sometimientos a la justicia, gestos humanitarios, entre otros, hacen parte del inventario de esfuerzos por buscar salidas a la guerra. El saldo es una serie de fracasos, de logros y de, sobre todo, de lecciones aprendidas que no pueden ser ignoradas en el escenario del actual proceso de paz y que ojalá pongan a Colombia en un camino de reinversión democrática. Entonces, por los desplazados sí a la justicia, por los desplazados sí a la verdad, por los asesinados sí a la reparación, por todos ellos sí a la vida, sí al fin de la violencia. La violencia no conduce a ningún lado bueno, la violencia solo genera discordias. Es por eso que es importante luchar para que este conflicto armado cada día sea menos grave en nuestra sociedad colombiana. Gracias.